El Islam nace con la predicación de Mahoma en la Meca en el año 622. Alrededor de esta religión creció una cultura cuyo desarrollo y expansión alcanzó a lo largo de la Edad Media límites insospechados. La sofisticación de su conocimiento, literatura, arte, refinado y al mismo tiempo misterioso, dan al mundo árabe y a su religión mayoritaria, el Islam, una carta de presentación realmente atractiva para el espectador occidental. La tergiversación y la generalización de algunos aspectos negativos vinculados a su religión han convertido al Islam en los últimos años en un referente oscuro, espoleado en ambos lados por intereses económicos y políticos que nada tienen que ver con la fe y la cultura. Hoy, en Ser Historia, nos queremos acercar al Islam, su origen y sus protagonistas, un mundo cuya impronta ha dejado en nuestra historia el recuerdo imborrable de un ambiente de riqueza y patrimonio cultural. Quizás la incomprensión, el desconocimiento, las etiquetas que nos ponen los medios de comunicación cuando hablamos del mundo islámico, en muchos casos tergiversan una realidad, un hecho muy singular, algo que caracteriza a muchísimos países no solamente del entorno árabe, sino también del mundo que sigue la religión islámica, un fenómeno extraordinario que desde luego en sí mismo nada tiene que ver con el terrorismo, aunque en muchas ocasiones sí que haya algunos vínculos, como digo, en muchos casos también puestos por etiquetas un tanto deformadas, ¿no? A este complejo problema y a esta apasionante historia, la del mundo árabe, el Islam, queremos dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia, y lo vamos a hacer con Luz Gómez García, que es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Luz, bienvenida a Ser Historia. Hola, gracias. Luz también ha publicado un diccionario con Espasa que se llama Diccionario de Islam e Islamismo, y precisamente por ahí va la primera pregunta. Luz, ¿qué es el Islam? El Islam es una religión monoteísta, y en este sentido se inscribe en la misma línea abrahámica, es decir, de una religión que se considera heredera de Abraham, del judaísmo y el cristianismo. Es una religión en la que el credo en un único Dios y en su misericordia es el punto fundamental, y a raíz de este núcleo se origina todo un mundo espiritual y también normativo y doctrinal. Uh-huh. El Corán es el libro revelado, ¿no? Un libro sagrado que fue entregado a Mahoma por Gabriel, el arcángel Gabriel. Sí, el Corán es el último de los libros revelados que viene para los musulmanes a corregir toda la línea de la revelación que se inició con Abraham. El Corán no es exactamente un libro. El Corán es la palabra de Dios que a través de Gabriel, del ángel, le llega a Mahoma. Y el Corán empieza diciendo Iqra. Iqra se suele traducir como lee, pero no es tanto lee como recita, repite la palabra de Dios. El Corán es palabra, y en ese sentido es texto, porque pasó a ser fijado en lengua árabe y como texto, pero es ante todo la palabra de Dios. Uh-huh. Quizás eso que comentas de recita está vinculado a la idea que en muchas ocasiones vemos ahí a los musulmanes leyendo el Corán y repitiendo los mismos textos una y otra vez. Sí, porque el Corán, que está fijado en lengua árabe y es la palabra de Dios para el musulmán en lengua árabe, no se admite como texto sagrado en ninguna otra lengua que no sea el árabe. Y entonces los musulmanes de todo el mundo, que no son árabes, porque los árabes son una minoría dentro del Islam, no llegan al 20%, la inmensa mayoría de los musulmanes no sabe árabe, cuando lee el Corán no lo lee, lo recita, lo repite de memoria, lo memoriza y lo salmodia. Entonces en el Corán hay algunos capítulos que son más mnemotécnicos, más musicales y que tienen una
facilidad para ser expresados oralmente, y hay otros más arduos, más normativos, que son los menos, aunque sean los más conocidos a veces en Occidente, y que no son los que forman parte tanto de la oración o de los rituales. Y ese libro, como decíamos ahora, fue revelado a Mahoma, que fue un personaje desde el punto de vista histórico, quizás lo que decía antes un poco, ¿no? Esas etiquetas que nosotros ponemos, y sobre todo que hay mucha ignorancia por ese poco acercamiento que hay a la religión islámica. ¿Quién era Mahoma? Porque era un personaje adinerado, tiene también su faceta de guerrero, ¿no? Sí, Mahoma pertenecía a una de las principales tribus de la Meca. La Meca era un emporio en el comercio de las caravanas de la Arabia del siglo VII. Era de una de las principales familias, pero no, él era huérfano y no gozó de la fortuna de unos padres que le protegieran. Entonces, sí, hay una norma que lo estuve leyendo hace poquito, que cuando un niño muere siendo pequeño no tiene derecho a recibir cuando los padres del niño mueren siendo este pequeño, no tiene derecho a recibir Eso era en la época preislámica, y precisamente las nuevas las normativas, la jurisprudencia islámica que estipula el Corán se explica en buena parte por la propia vivencia de Mahoma como huérfano. El Corán viene a proteger los derechos de los huérfanos, que no existían, los derechos a la herencia, viene a proteger los derechos de las mujeres, que tampoco estaban recogidos en la legislación preislámica, y esta vivencia de Mahoma como un niño huérfano dentro de una sociedad rica y de una familia muy fuerte y con un poder muy decidido en la Meca de su momento, el que explica algunas de las jurisprudencias que hay en el Corán. Pero Mahoma también era un hombre, a pesar de esto, se puso al servicio de la que luego sería su mujer, de una rica mujer de la Meca, llevó sus caravanas, se casó con ella, pero Mahoma, a pesar de esto, o por esto mismo, era un hombre de una gran espiritualidad, y llegado un momento se retira, hace retiros espirituales en las afueras de la Meca, y comienza a sentir una especial pulsión por el mundo del recogimiento y de la relación con el más allá, con la divinidad, con qué somos y qué hacemos aquí. Y es a partir de ahí, a partir de un momento dado en el que comienza a recibir la palabra de Dios, según creencia islámica, y que se prolonga durante más de 30 años. El Corán no se revela de la noche a la mañana, aunque haya una tradición que dice que se reveló en un día, pero es una forma de explicar la historia. El Corán se revela a lo largo de 30 años, en los que Mahoma va recibiendo progresivamente distintas indicaciones, que es lo que significan las aleyas, las partes del Corán, indicaciones de Dios sobre qué es la verdadera religión. Y entre esas indicaciones, como he dicho antes, hay algunas cosas que son muy directas y que son las que conocemos, pues si hay que cortar la mano al ladrón, o si es o no lícito el castigo de las mujeres con latigazos. Nunca hagáis la lapidación, pero este tipo son las menos. La normativa de este carácter taxativo y es lo menos. La mayor parte del Corán es un libro de reflexión que llama al hombre a pensar quién es, qué hace, cuál es el sentido de su vida en este mundo, la necesidad de respetar la naturaleza, de respetar a sus semejantes. Y todo ello en muchas de las partes del Corán con un lenguaje muy sugestivo, lleno de música, lleno de sugerencias que están en relación con la propia lengua árabe. De alguna forma, por eso que comentabas ahora de Mahoma, viéndolo como un personaje, no voy a decir ostentoso, ¿no?, pero de un estrato social elevado, me recuerda un poco a justo 1000 años antes, a Buda, otro personaje. En este caso era un rey, un hijo de un rey, que en un momento dado, acostumbrado quizás a todas las riquezas que acostumbraba en su palacio y a todos los parabienes que tenía en su vida cotidiana, encuentra la verdad, tiene esas 3 salidas, ¿no?, ese encuentro con la pobreza, con los enfermos y con los muertos, que realmente le hace cambiar su forma de entender la vida, y le hace dar un giro de 180 grados en favor de esa espiritualidad, ¿no?, o sea, de ese buscar otra salida, otra explicación al entorno en el que él vivía, ¿no? Sí, creo que es un rasgo característico de los grandes
fundadores de las religiones el no provenir precisamente de la casta sacerdotal, sino provenir de lo que podríamos decir el mundo civil, bien de los estratos más elevados, o quizá no tanto, pero pensemos sino por ejemplo en Moisés, tampoco pertenecía al mundo del sacerdocio, o en el propio Jesús o Buda, como dices. Es interesante porque la relación directa con la vida civil, con el pueblo, es la que sustenta luego la formación de grandes... Claro, le da esa cercanía, ¿no? Sí, también. Le da el conocimiento, el contacto, la comprensión de la realidad más directa, y no el nudo de la doctrina que puedan tener los clérigos en cualquier religión. Siendo el Islam una religión que nace en lo que es la península arábiga, el entorno del Próximo Oriente, es lógico también que tenga muchos puntos de unión con el cristianismo, ¿no? Ellos, con el cristianismo, con el judaísmo, en el sentido de que, por ejemplo, consideran a Jesús como un profeta, tienen también otra serie de profetas también como Moisés, ¿no? Hay una serie de puntos en común con nosotros. Sí, el Islam se considera el sello de la revelación, y el sello de Mahoma es el sello de los profetas. Viene a cerrar todo un ciclo que se habría iniciado con Abraham, y reconoce, el Corán reconoce el legado del Antiguo Testamento y también de la Biblia. Lo que no acepta es que Jesús fuera Dios, el Hijo de Dios. Pero Jesús es un gran profeta en el Islam. De hecho, Mahoma, siendo un profeta, es un profeta mucho más humano, mucho más, podríamos decir, con más defectos o con más tentaciones de las que tiene Jesús, con las que aparece Jesús. Y en el Corán también aparece la historia del nacimiento de Jesús y de la Virgen María de una manera adaptada al nuevo contexto. Jesús nace debajo de una palmera en pleno desierto, pero Dios también asiste a María para que tenga a su hijo, que va a ser un gran profeta. El conocimiento que había en la Arabia preislámica del cristianismo y del judaísmo es un conocimiento inevitable de un mismo contexto geográfico, pero también de un mismo sustrato semítico, porque a fin de cuentas la lengua árabe es una lengua semita que la comparte con el hebreo, con el arameo. Y aparte de estas conexiones quizás más enfocadas al aspecto de las líneas básicas de la religión, también hay conexiones geográficas con diferentes espacios, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Jerusalén, la famosa cúpula de la roca, y elementos que unen un poco y que hacen nacer también esa controversia, ¿no?, entre el mundo judío y el mundo islámico, ¿no? Sí, ahí también... que la franja sirio-palestina, en definitiva, es el escenario de dos grandes religiones, y ahí nace un poco quizás esa lucha, ¿no? Sí, también hay que explicarlo en un contexto político muy concreto. Cuando Mahoma abandona la Meca en el año 622 y marcha a un oasis que está a 400 kilómetros más al norte, que luego será lo que conocemos como Medina, se instala en Medina, y allí las comunidades que hay unas importantes comunidades judías que tienen un papel económico muy destacado, y con las cuales Mahoma, el profeta, y los musulmanes primeros que emigran con él, establece unos convenios, unos tratados de buena vecindad y de convivencia. Llegado un momento cuando Mahoma y sus seguidores, también los nuevos musulmanes de Medina, comienzan a expandirse y a conquistar territorio y a poner en peligro a la región, digamos, por su belicosidad con los mequíes, los judíos tienen determinadas reacciones, se rompen los pactos, y esto explica los pasajes del Corán más abiertamente contrarios a los judíos, pero también explica cuestiones como por qué en un momento dado los musulmanes dejan de rezar mirando a Jerusalén, que en el primer momento era el lugar al que se dirigía la oración, a imitación de lo que hacían los judíos, y se vuelven hacia la Meca, hacia la Kaaba, que es lo que hoy en día conocemos y como hacen todos los musulmanes. Luego la relación de musulmanes y judíos está arraigadísima en la historia, pero siempre tiene que explicarse en un contexto político, que es la que la enmarca y le da los matices para poder entender lo que sucedía entonces y también lo que sucede ahora. Has hablado de la Meca, que es uno de la peregrinación a la Meca, que es uno de los 5 pilares del Islam. Si te parece, Luz, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre este asunto y luego retomamos la conversación.
La ciudad de la Meca, que en árabe significa la digna, está situada en Arabia Saudí. La peregrinación a este lugar es considerada el quinto de los pilares del Islam. Recibe el nombre de Haji y consiste en la visita a la ciudad santa, en la que Mahoma nació en el año 570, con el fin de realizar una serie de ritos. La peregrinación se lleva a cabo durante el mes de Dhu el-Hijjah, el mes de la peregrinación, en el que millones de musulmanes de todo el mundo acuden a la Meca. Entre las partes del ritual destaca la tradición de dar 7 vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj, alrededor de la famosa Kaaba, en cuyo interior se conserva la piedra negra, una reliquia vinculada a los lugares santos del profeta Abraham. Según el Islam, la peregrinación se debe realizar al menos una vez en la vida, siempre y cuando las condiciones económicas y de salud lo permitan. Ser Historia, con Nacho Ares. Seguimos hablando con Luz Gómez García, que es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Luz, escuchábamos en este reportaje algunas reflexiones sobre la historia que rodea la peregrinación de la Meca, ¿no? Que, como decía antes, es uno de los 5 pilares del Islam, ¿no? Junto con el reconocimiento de que solamente hay un Dios y Mahoma es su profeta, la oración, las 5 oraciones al día, el Ramadán, la limosna y la peregrinación a la Meca, ¿no? ¿Con cuándo nacen estos 5 pilares? Los 5 como tales, diciendo que son 5 y llamándolos pilares, es algo que no aparece en el Corán, que forma parte de la tradición, entendida como los una dichos y hechos. Que se ha hecho No, un dicho de Mahoma que dice que el Islam se fundamenta en 5 pilares, así, o sea, como un edificio, sí. Y son estos 5. En el Corán como tales no aparecen enumerados de esta manera, como 5, sí que aparece la obligatoriedad de cumplir con todos ellos. Y en cuanto a la peregrinación es uno de estos casos más claros de arraigo del Islam en una sociedad y en unas tradiciones. Existía la tradición de peregrinar a determinados lugares, entre ellos la Meca, donde estaba el principal santuario de la Arabia preislámica, no el único, pero sí el principal, donde estaban los principales dioses, que luego Mahoma considerará ídolos y contra los que luchará ardientemente, y la peregrinación se entiende en esta línea de respetar determinadas prácticas, pero dotarles de nuevos significados. De ahí que el principal el mal por antonomasia en el Islam y que Dios nunca perdonará será la idolatría, el adorar a alguien que no sea al único Dios, pero sin embargo se mantenga la peregrinación a uno de los lugares centrales de la espiritualidad de toda la Arabia preislámica. Y de hecho algunas de las prácticas que se siguen reproduciendo en los días que se hace la peregrinación, porque la peregrinación no se puede hacer en cualquier momento del año, se tiene que hacer en unos días concretos, que son el comienzo del mes, que se llama Dhu el-Hijjah, de la peregrinación precisamente. Algunos de las prácticas rituales que se hacen sean reminiscencias de aquellas viejas prácticas preislámicas, dotadas de nuevos significados, por supuesto. Y este es uno de los grandes pilares del Islam, que tiene una vertiente espiritual, personal, pero también una colectiva, que es algo común a todos los pilares del Islam, la conjunción de lo personal con lo colectivo, porque se peregrina individualmente. Todo musulmán que pueda y tenga capacidad física y económica para hacerlo, ha de hacerlo una vez en la vida. Pero luego todos los musulmanes allí en la Meca son iguales independientemente de su raza, de sus riquezas, incluso de su sexo. Son iguales ante Dios y comparten una misma indumentaria, por ejemplo, un mismo espacio físico y unas mismas obligaciones que tienen que cumplir. Tienen las dos vertientes, como todos los pilares. Igualmente sucede con la oración. La oración es una relación directa del hombre con Dios, pero luego también tiene otra parte de oración comunitaria y de sentimiento de pertenencia por realizar a la misma hora todos los mismos movimientos, tanto
mentales con lo que se reza como físicos. Es algo que es continuo en el Islam, la conjunción entre lo personal y lo colectivo. ¿Y cómo interpretan ellos, por ejemplo, ahora luego te voy a preguntar un poco más sobre la cuestión de la idolatría y esa bueno, no voy a decir persecución, ¿no?, pero esa negación por algunas partes, algunos sectores del Islam, de no representar a Mahoma, aunque luego sobre todo ahí en Irán, creo que es en la Edad Media, hay algunas miniaturas donde sí que aparece representado. Pero te digo que es curioso que ¿qué es lo que hay en la Kaaba, en la Meca? Es un trozo de meteorito. Es una piedra. Es una piedra, ¿no? Lo que vemos, este cubo enorme, no es nada más que el recubrimiento de un pequeño meteorito de época preislámica y que está incrustado en una de las esquinas. Y es mínimo en comparación con el tamaño del cubo que vemos. Y luego alrededor de este centro existen otra serie de espacios que también tienen una gran trascendencia en la historia de. ¿Pero por qué es Islam. Importante tanto la Meca como la piedra en cuestión? La piedra en sí no es trascendental. Lo que es importante es el espacio en su conjunto, porque dentro de este espacio está también donde se supone que Dios dio de beber a Sara y a Ismael, al hijo de Abraham, según la tradición árabe. Cuando Abraham los echa de su casa, es el pozo de Zamzam, que está también en este espacio. Está también otro lugar donde se considera que Abraham edificó por primera vez su templo. Entonces confluyen una serie de elementos que el Islam intentó apropiarse y dotar de nuevos significados, y que se han convertido en el centro al que todo musulmán mira, porque la oración le obliga continuamente a tenerlo en su horizonte físico, porque se tiene que dirigir hacia él. Pero la cuestión de la idolatría y de la representación de las imágenes y del arte figurativo precisamente está enraizado con esto, con esta necesidad que tuvo el Islam, Mahoma en concreto, cuando recibe la revelación, de luchar contra la fuerza que tiene los numerosísimos dioses que había en la Kaaba en ese momento, que tenían sus espacios y a los que iban las distintas tribus a adorar. Y durante los tiempos el tiempo que duraba las peregrinaciones rituales, estaban prohibidas las guerras y los enfrentamientos entre clanes, mientras que el resto del año la violencia sacudía a toda la región. Entonces Mahoma vino a establecer que el Dios único es un Dios no tangible, no físico, no material, y que la necesidad de encuentro y convivencia de todos los seres humanos es independiente de los momentos y de los tiempos y de las querencias de cada uno, porque se comparte una misma humanidad y un mismo sentimiento de pertenecer a un mismo creador. Por eso luchar contra el ídolo es el eje primero del que parte Mahoma. Por eso también el no representar figurativamente está en relación con este primer origen en el que las figuras eran el centro de la adoración. Pero no ha sido así siempre en la historia del Islam. Como tú muy bien has dicho, hay un arte persa de un miniaturismo que luego se extiende también a toda la India y al imperio mogol, en el que se representa la figura de Mahoma con su cara, y de Ali, de su primo, y el gran centro espiritual de los chiíes, ¿no? El referente espiritual de la Shia. En otras ocasiones, perdona Luz, cuando no se quería representar la figura de Mahoma intentando evitar esta idolatría que tú comentabas ahora, se la representaba velado, ¿no? Con un velo encima del rostro. Sí, salía la figura sin la cara, porque la cara sería la que te dota de humanidad, el resto puede ser compartido con... Pero también tiene relación
con la cultura en la que nace el Islam cuando se enfrenta a otras culturas con otras tradiciones, ¿no? Como es en este caso la persa, que tenía un pasado sasánida, o luego en la India mogol. Cada cultura intenta acomodar, acoplar lo que recibe y lo que percibe como doctrina inamovible a su propia realidad, y entonces se crean estas paradojas, ¿no? De crear la figura pero sin la cara. A veces cuando se habla de cómo en el Islam el odio a la iconografía es tan fuerte, bueno, hay que relativizarlo, ¿no? Y no sé si es así, pero también hay que pensar que en contrapartida hay otras formas de expresión que son muy fuertes y muy potentes y que a nosotros nos causan perplejidad y nos sorprenden y que no existen en nuestra tradición, como los por colores. ejemplo, los colores, o como el zikr, la repetición del nombre del nombre de Dios o de alguno de sus atributos, o incluso del nombre de Mahoma, del profeta, cómo crea eso una musicalidad que te lleva incluso al éxtasis. Entonces, no hay unas cosas, pero hay otras que nosotros no tenemos y no se nos ocurre preguntarnos ¿y por qué nosotros no tenemos este tipo de arte, ¿no? Y de representación que es oral, es de otro... Siempre sí que comparamos con lo nuestro, ¿no? Efectivamente, es lo que te iba a comentar, es un cambio cultural totalmente diferente. Bueno, todos los que me escuchan, y tú también, Luz, sabes, lo conoces. Yo paso muchas temporadas del año en Egipto, y al principio, por ejemplo, cuando yo acompaño a grupos o a amigos que vienen conmigo a casa del Cairo, lo primero que les llama la atención es eso, precisamente ese cambio, ese shock que tienen de pasar de un... Y mira que Egipto está relativamente occidentalizado, ¿no? Aunque imbuido en gran parte por la cultura islámica, pero es un contraste totalmente diferente, y hay cosas que no las entienden y van más allá de la relatividad del tiempo, de que allí va con una especie de cronómetro totalmente diferente, la forma de entender las cosas, etcétera, ¿no? Es algo totalmente diferente que quizás no lo entendemos porque siempre intentamos, como bien decías ahora, compararlo con lo nuestro, que no es ni mejor ni peor, es sencillamente distinto, ¿no? A veces alguien debería hacer la prueba de, bueno, en España tenemos 1.200.000 musulmanes, de ellos la inmensa mayoría son origen en la inmigración, pueden ser de primera, segunda generación todavía. Podríamos hacer la prueba de alguien musulmán, un marroquí o un argelino, o, bueno, un egipcio o un pakistaní o alguien de Bangladesh, cogerle y llevárnosle a una iglesia. Y un musulmán que nunca ha entrado en una iglesia, cuando entra en una iglesia, no entiende, no se queda totalmente anonadado, no entiende cómo Dios puede estar muerto, cómo Dios puede estar colgado en una cruz, no entiende cómo puede haber tantos personajes santos con niños chiquitines o con la cabeza cortada o con una santágueda. Es una experiencia que yo le animo a cualquiera que lo haga, que coja a un vecino y se lo lleve, un vecino marroquí, a una iglesia, porque verá que no entiende absolutamente nada, como él no entiende el Islam, y comienza a hacerse preguntas y notará la necesidad de empezar a cambiar y a relativizar, porque no somos solo nosotros los que nos sorprendemos, ellos también se sorprenden. Uh-huh. Hace unas semanas hablábamos con Antonio Piñero sobre las diferentes versiones del cristianismo, las diferentes ramas que surgieron en los primeros siglos, hace casi 2000 años, y también en el Islam hay diferentes ramificaciones, ¿no? de la doctrina original, de la doctrina original impartida por Mahoma, ¿no? Están los suníes, los chiíes. A ver, brevemente, para acabar, ¿en qué consiste cada una de ellas? Bueno, en realidad las diferencias no son tan agudas como podemos pensar entre suníes y chiíes, que son los principales grupos. Hay otro más minoritario, pequeñísimo, que serían los jarijíes, pero entre suníes y chiíes, porque todos aceptan esos 5 pilares de los que hemos hablado, todos aceptan el Corán en la formulación que conocemos, árabe, y con las aleyas y azoras, es decir, las partes que tiene, lo recitan igual. Hay variaciones en algunas cosillas, como si se rezan 5 veces o 3, pero es una diferencia fundamentalmente en origen, de tipo intereses en quién, el legado de Mahoma, y a la muerte de Mahoma su legado también político y no solo espiritual, quién tenía más derecho a
a liderarlo. Si, como venía siendo habitual entre los árabes, el primus inter pares, lo elegía el clan, lo elegía la tribu, como así sucedió, de hecho, se eligió a uno de los principales musulmanes y amigo íntimo de Mahoma para sucederle como líder de la nueva comunidad, o si por el contrario se estipulaban otras fórmulas más cercanas a otras tradiciones, como pueda ser la persa, que es de carácter dinástico. Ese es el origen primero. En realidad no solamente era una cuestión política y de liderazgo de la comunidad, que también lo era, sino de si el legado espiritual que el Islam viene a estipular se cierra con Mahoma de manera definitiva o puede tener vías de desarrollo y implementación como los chiíes creen que tuvo a través de la línea de los imames, que es la familia de Mahoma, primero con Ali, que era su primo pero al mismo tiempo su yerno, estaba casado con su hija, y luego con los nietos de Mahoma, los bisnietos, y dependiendo de las distintas ramas, pues 7 generaciones, 9 generaciones o 12 generaciones, que son las 12 generaciones, llega hasta el siglo IX, se rompe ahí la línea y a partir de ese momento ya no hay más sucesores, más imames, la chía se corta en ese momento y se empieza a reestructurar todo el legado de los imames. Esa sería por un lado una cuestión política, por otro lado también una cuestión de índole espiritual. Pero en la práctica de corriente del musulmán, de su día a día, no hay... hay algunas diferencias, pero los pilares son pilares, el Corán es Corán y Mahoma sigue siendo el profeta para todos. Muy bien, tan complejo nos parece, pero como comentábamos en los últimos minutos, quizás por ese desconocimiento de esa lejanía aparente que tenemos con ellos. Luz Gómez García, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y autora de un diccionario, del Diccionario de Islam e Islamismo, publicado por Espasa. Muchísimas gracias. Gracias por habernos a vosotros. Abierto tan brillantemente la ventana del Islam. Gracias a vosotros. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Quizás la incomprensión, el desconocimiento, las etiquetas que nos ponen los medios de comunicación cuando hablamos del mundo islámico, en muchos casos tergiversan una realidad, un hecho muy singular, algo que caracteriza a muchísimos países no solamente del entorno árabe, sino también del mundo que sigue la religión islámica, un fenómeno extraordinario que desde luego en sí mismo nada tiene que ver con el terrorismo, aunque en muchas ocasiones sí que haya algunos vínculos, como digo, en muchos casos también puestos por etiquetas un tanto deformadas, ¿no? A este complejo problema y a esta apasionante historia, la del... El Islam nace con la predicación de Mahoma en la Meca en el año 622. Alrededor de esta religión creció una cultura cuyo desarrollo y expansión alcanzó a lo largo de la Edad Media límites insospechados. La sofisticación de su conocimiento, literatura, arte, refinado y al mismo tiempo misterioso, dan al mundo árabe y a su religión mayoritaria, el Islam, una carta de presentación realmente atractiva para el espectador occidental. La tergiversación y la generalización de algunos aspectos negativos vinculados a su religión han convertido al Islam en los últimos años en un referente oscuro, espoleado en ambos lados por intereses económicos y políticos que nada tienen que ver con la fe y la cultura. Hoy, en Ser Historia, nos queremos acercar al Islam, su origen y sus protagonistas, un mundo cuya impronta ha dejado en nuestra historia el recuerdo imborrable de un ambiente de riqueza y patrimonio cultural. No sabe árabe, cuando lee el Corán no lo lee, lo recita, lo repite de memoria, lo memoriza y lo salmodia. Entonces, en el Corán hay algunos capítulos que son más mnemotécnicos, más musicales y que tienen una
facilidad para ser expresados oralmente, y hay otros más arduos, más normativos, que son los menos, aunque sean los más conocidos a veces en Occidente, y que no son los que forman parte tanto de la oración o de los rituales. Y ese libro, como decíamos ahora, fue revelado a Mahoma, que fue un personaje desde el punto de vista histórico, quizás lo que decía antes un poco, ¿no? Esas etiquetas que nosotros ponemos, y sobre todo que hay mucha ignorancia por ese poco acercamiento que hay a la religión islámica. ¿Quién era Mahoma? Porque era un personaje adinerado, tiene también su faceta de guerrero, ¿no? Sí, Mahoma pertenecía a una de las principales tribus de la Meca. La Meca era un emporio en el comercio de las caravanas de la Arabia del siglo VII. Era de una de las principales familias, pero no, él era huérfano y no gozó de la fortuna de un Dios que viene para los musulmanes a corregir toda la línea de la revelación que se inició con Abraham. El Corán no es exactamente un libro. El Corán es la palabra de Dios que a través de Gabriel, del ángel, le llega a Mahoma. Y el Corán empieza diciendo Iqra. Iqra se suele traducir como lee, pero no es tanto lee como recita, repite la palabra de Dios. El Corán es palabra, y en ese sentido es texto, porque pasó a ser fijado en lengua árabe y como texto, pero es ante todo la palabra de Dios. Quizás eso que comentas de recita está vinculado a la idea que en muchas ocasiones vemos ahí a los musulmanes leyendo el Corán y repitiendo los mismos textos una y otra vez. Sí, porque el Corán, que está fijado en lengua árabe y es la palabra de Dios para el musulmán en lengua árabe, no se admite como texto sagrado en ninguna otra lengua que no sea el árabe. Y entonces los musulmanes de todo el mundo, que no son árabes, porque los árabes son una minoría dentro del Islam, no llegan al 20%, la inmensa mayoría de los musulmanes. El mundo árabe, el Islam, queremos dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia. Y lo vamos a hacer con Luz Gómez García, que es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Luz, bienvenida a Ser Historia. Hola, gracias. Luz también ha publicado un diccionario con Espasa que se llama Diccionario de Islam e Islamismo, y precisamente por ahí va la primera pregunta. Luz, ¿qué es el Islam? El Islam es una religión monoteísta, y en este sentido se inscribe en la misma línea abrahámica, es decir, de una religión que se considera heredera de Abraham, del judaísmo y el cristianismo. Es una religión en la que el credo en un único Dios y en su misericordia es el punto fundamental, y a raíz de este núcleo se origina todo un mundo espiritual y también normativo y doctrinal. El Corán es el libro revelado, ¿no? Un libro sagrado que fue entregado a Mahoma por Gabriel, el arcángel Gabriel. Sí, el Corán es el último de los libros revelados.